Hola queridos amigos, hola queridos hermanos, mi nombre es Rodrigo Gallegos, les saludo con un abrazo súper grande a cada uno de ustedes, estoy muy contento de poder saludarles a la distancia. En este momento no me encuentro en Copiapó, estoy en un lugar mucho más lejano, con mucho bosque a mi alrededor y un poquito de lluvia. Estamos contentos de poder compartir a la distancia un momento de meditación de la palabra de nuestro Dios. A cada uno de ustedes les mandamos un abrazo súper grande, a Huasco, a todas las iglesias del norte, deseando que Dios siga cuidando de ustedes, los siga acompañando día a día como hasta ahora ha sido. Así que vamos a dar inicio a este culto, agradecidos de Dios y mandándoles un abrazo súper grande a cada uno de ustedes. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
el Señor me ama por siempre, mi vida guarda. Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado. Encontróme, me levantó de vergüenza así. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Que el Señor le bendiga. Vamos a tener nuestra oración de confesión, estimados hermanos, basados en la palabra de Dios siempre, que nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en estos momentos, por tu presencia en medio nuestro, y porque tú escuchas, oh Dios, nuestras oraciones. Te alabamos y te bendecimos. Y reconociendo, Señor, nuestra condición humana, reconociendo nuestros pecados, es que venimos a ti, sedientos de tu perdón, de tu misericordia. Por eso, Padre eterno, como pueblo tuyo, te pedimos que nos perdones, que perdones, oh Dios, todo aquello que no hemos hecho bien conforme a tu voluntad, todo aquello que hemos dejado de hacer, oh Dios, para tu reino. Por eso, Padre eterno, estamos arrepentidos y confesamos nuestros pecados en la seguridad que tu palabra nos dice que si confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Por eso, Padre eterno, junto con el salmista decimos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Que así sea,
para la gloria tuya. Oh Dios, te lo imploramos. Amén y amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Rey de gloria, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que el Señor le bendiga, hermanos. La palabra del Señor allí en el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 25, dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo,
Natael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales
Si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra y muchas gracias, hermanos, por haberme permitido compartir con ustedes. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a tener entonces nuestra meditación de la palabra del Señor. Vamos a comenzar orando. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra, reflexionar en ella. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, a través de ella poder transformar nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú dirijas esta meditación con tu poder, con tu gracia, con tu espíritu, Señor. Seas tú movilizando, Señor, mis pensamientos, mis emociones, también la de mis hermanos, para llevarnos a ti, Señor, y poder contemplar tu enseñanza, Señor, para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, bueno, hoy día vamos a tener nuestra meditación en Juan capítulo 21, versículos del 21 al 25. Como estamos en una plataforma digital, me voy a ir acompañando de mi Biblia que está acá en mi computador, así que vamos a ir, ¿cierto?, avanzando en este estudio. Bien, el título que lleva nuestra predicación de hoy es Restauración para el servicio. Restauración para el servicio. Y se va a centrar en la vida del apóstol Pedro. ¿Ya? Ustedes ya conocen muchas cosas, ¿cierto?, del apóstol Pedro, la hemos estudiado con el pastor Cleto, también cada uno en sus estudios personales. Y sabemos cómo era Pedro, ¿cierto?, su personalidad, su impulsividad. Y también vamos a ver reflejado esas características de Pedro en este estudio que vamos a tener el día de hoy. Para poder comenzar a poder estudiar, ¿cierto?, en este capítulo 21 de Juan, vamos a recordar una escena, vamos a contextualizar este encuentro en una escena que es muy triste. Yo creo que la escena más triste que podría tener Pedro en su vida junto a Jesús, que fue cuando él le negó 3 veces, tal como Jesús se lo había advertido. Imagínense la vida de Pedro, del apóstol Pedro, que compartió con Jesús. Fue llamado por Jesús a dejarlo todo, a dejar de ser pescador. Estuvo muchos años compartiendo con Jesús, pasando días, noches, tiempos de oración. Y después, al final de esta historia, tal como Jesús se lo advirtió en la última cena, él le negó 3 veces. Y fue el último encuentro que tuvo Pedro con Jesús de una forma personal. Vamos a recordar esta historia para que todos nosotros nos contextualicemos, ¿cierto? Que está en Marcos 14, del versículo 21 al 30. Dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieren cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Luego de esta advertencia ocurre, ¿cierto?, la prisión de Jesús, cuando fue tomado prisionero Jesús, y estando Pedro en esa escena
de Jesús siendo condenado, las Escrituras dicen en Mateo 26, del 69 al 75, dice lo siguiente. Pedro estaba sentado en el patio. Imagínense ustedes la vida de Pedro. Imagínense esta última advertencia en la última cena, ¿cierto? Después de haber cantado el himno, Jesús le advierte que lo iba a negar. Imagínense después de esa escena, Jesús siendo condenado. Pedro estaba en el patio observando esta escena y estaba ahí y se le acercó una criada, dice el versículo 69, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Negó con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínense, yo no sé si ustedes pueden, digamos, ponerse, ¿cierto?, en el lugar de Pedro, que pese, ¿cierto?, como dije anteriormente, de haber compartido con Jesús, de haber estado con Él, haberlo negado y con juramento delante de los demás, tal como el maestro se lo había indicado, como su amigo se lo había indicado. El dolor que debe haber sentido Pedro. De hecho, dice el versículo 75, y saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínense el llanto, ¿cierto?, desgarrador de Pedro de haber hecho realidad, ¿cierto?, esta negación delante de los hombres. Yo creo que ese dolor, esa tristeza, esa amargura quedó grabada en el corazón de Pedro, que las frases que Jesús le había dicho que le iba a negar 3 veces, volvía constantemente a su mente, su actuar volvía constantemente a su mente. Y situación también que muchas veces nos pasa a nosotros, cuando Jesús advirtiéndonos, ¿cierto?, en su palabra de obedecerle, advirtiéndonos de cómo debemos tratarnos, de cómo debe ser nuestro carácter. Nosotros aún así muchas veces pecamos delante de Dios. Y al pecar conscientemente, siendo advertido por Dios, muchas veces genera ese sentimiento de tristeza profunda en el corazón que nos lleva al arrepentimiento, pero también queda, ¿cierto?, ese pensamiento, ese sentimiento profundo de tristeza, de haber traicionado a nuestro Creador. La diferencia entre nosotros y Pedro es que Pedro estuvo con Jesús. Pedro compartió con Él. Pedro se sentó a la mesa con Él. Probablemente se abrazaron, muchas veces eran amigos, conversaban largamente y ese sentimiento de traición debe haber marcado profundamente la vida de Pedro, sin duda. Bueno, este es el contexto previo a saber qué es lo que pasó entre Pedro y Jesús, ¿cierto? Gracias a este capítulo que ya leímos, podemos saber con claridad qué pasó entre Jesús y Pedro. Cómo concluye esta historia y cómo el amor de Dios, cómo su misericordia, la misericordia de Jesús, su amor, restaura la vida de sus hijos para su gloria y para su servicio. Entonces, ahora vamos a entrar a meditar, ¿cierto?, en el capítulo que leímos. Vamos a partir, ¿cierto?, vamos a analizarlo desde 3 perspectivas
el capítulo que acabamos de leer por nuestros queridos hermanos. Lo primero, ¿cierto? Tenemos el versículo del 1 al 3, que dice: Después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Saliendo pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Bueno, de estos 3 versículos podemos sacar algunas ideas, ¿cierto?, de qué había pasado con Pedro después de la muerte de Jesús. Lo primero, podemos ver, ¿cierto?, que se mantenía la unión de los discípulos. Ya estaban 7 discípulos juntos. Ya estaba Pedro, estaba Tomás, Natanael, Santiago y su hermano, que son los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Ya estaban ahí, ¿cierto?, juntos, seguían como amigos, compartiendo. Pero Pedro volvió a su antiguo oficio, que era pescador, ¿cierto? Y coherente, ¿cierto?, con su forma de ser, estaban ahí probablemente conversando, él estaba mirando, ¿cierto? No sé, me imagino yo la escena. Y Pedro dice: me voy a pescar. Decididamente, como habitualmente lo vemos a Pedro, ¿cierto?, en su forma de actuar, me voy a pescar, ¿cierto? Tomó la decisión, ¡pum!, y se fue. Y los demás: vamos contigo, te acompañamos. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que se mantenían juntos. Podemos ver, ¿cierto?, que Pedro mantenía su oficio de pescador, que era la manera en que seguía sustentando su vida. Sin embargo, podemos ver, ¿cierto?, que esa noche fue una noche para el olvido. Esa noche no pescaron nada. Imagínense, toda la noche, uno sabe el sacrificio de los pescadores que están en la noche ahí con viento, con frío, ¿cierto?, con mojado probablemente. Y esa noche no pescaron nada. ¿Ya? Para un pescador que se sustenta en el día a día por el mar, eso significa, ¿cierto?, una situación de gran frustración. Probablemente es la frustración con la cual venía Pedro. O sea, cuando él dice: me voy a pescar, la interpretación, ¿cierto?, es que yo voy a ir a tomar, ¿cierto?, por mis propias fuerzas, voy a pescar y voy a traer peces para poder sustentar mi vida, la de mi entorno, ¿cierto?, poder tener recursos. Sin embargo, esa noche le fue mal. Una noche malísima, ¿cierto?, de no poder pescar nada. Situación que claramente, si podemos ponernos en los zapatos, ¿cierto?, de Pedro, generaría frustración, impotencia. No había nada que comer al otro día, no había nada que poder vender, con qué sustentarse. Entonces, bueno, estos primeros 3 versículos podemos ver, ¿cierto?, en la vida de Pedro que, lejos de seguir la instrucción que dejó Jesús antes de morir, de ir y hacer discípulos, de ir y pastorear, ¿cierto?, el rebaño, la vida de Pedro siguió normalmente. ¿Ya? Habiendo pasado tiempo con Jesús, habiendo compartido con él, habiendo recibido sus enseñanzas, Pedro siguió su vida normal. Ya aquí podemos ver en esta escena que estaba haciendo lo que habitualmente hacía. ¿Ya? Entonces podemos ver a Pedro con una cierta ausencia de Dios, no poniendo en práctica de manera concreta las enseñanzas de Jesús o el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, ya con una escasa o nula visión de seguir la enseñanza del Maestro, sino que en su contexto habitual. Entonces, apliquemos esto también a nuestra vida. ¿Ya? Esta es la primera aplicación. Cuando nosotros, ¿cierto? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, ¿cierto?, que habiendo vivido tiempo con Dios, momentos de intimidad con Dios, habiendo disfrutado de la oración, de la obediencia, del servicio, nos alejamos poco a poco? Nos alejamos, vamos volviendo a nuestras vidas normales, a nuestras rutinas, a nuestros trabajos, a nuestros tiempos. Vamos viviendo rutinas muchas veces en ausencia de Dios, sin dirección de Dios, con sentimientos de autosuficiencia. Ya yo puedo, yo soy capaz, yo tengo mis propios proyectos, mis ideas los voy a concretar. Señor, acóplate a mis ideas, acóplate a mis proyectos. Yo soy el dueño de mi presente, de mi futuro, lo que me propongo lo consigo. Pero muchas veces, ¿cierto?, vivimos
con una mochila grande, pesada, llena de frustraciones, de ansiedades, de angustias, debido a esa autosuficiencia y de habernos apartado de nuestro Dios. Tal como Pedro, ¿cierto?, con sus propios esfuerzos. Eh, Muchas veces, ¿cierto?, también podemos ver que nuestra vida no es tan distinta a la vida de Pedro, ¿cierto?, que habiendo conocido, estado con el maestro, después volvió a su rutina normal, como se ve en esta escena. Eh, pero también podemos, ¿cierto?, reflexionar cuando confiados en nuestras propias fuerzas y nuestro control, creyendo dominarlo todo, nada resulta. Se ha visto, ¿cierto?, en esa escena donde uno creyendo saberlo todo y poderlo todo, empiezan a no resultar las cosas, siendo invadidos también por sentimientos de frustración, de desilusión. Uno hace una cosa y no resulta, la otra tampoco. ¿Ya? Entonces, eh, son sentimientos muy parecidos a los que probablemente venía Pedro después de esa noche para el olvido, ¿cierto?, de no haber pescado nada. Bien, venía Pedro frustrado, ¿cierto? Probablemente enojado, como era Pedro también con su impulsividad, pero la historia no termina ahí. Y aquí se genera una escena que para mí es una escena emocionante, emocionante. Dice los versículos del 4 al 14, dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo que comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos le siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. A mí esta escena me conmueve, la he leído muchas veces, sobre todo en este tiempo de preparar esta predicación. Y lo primero que me llama la atención es que la Biblia, cierto, relata que al despuntar el alba, o sea, al primer rayo de luz, aparece Jesús. Imagínense Jesús en la orilla, o sea, después de que Pedro venía con un sentimiento de frustración tremendo, al primer rayo de luz aparece Jesús en la orilla, dando luz también a la vida de Pedro y a todos los que estaban con él, donde con una sola instrucción, ¿cierto?, echad la red a la derecha, la vida de Pedro y de todos los que estaban arriba del barco dio un giro de 180 grados. Dio un giro de 180 grados. Cuando aparece Jesús y da luz a la vida de ellos, entonces su vida, mediante una sola instrucción de Jesús, da un giro de 180 grados, proveyéndoles en abundancia lo que estuvieron buscando toda la noche. Entonces esto nos da una gran enseñanza, que nuestras vidas, primero que Jesús es la luz de nuestra vida. Jesús es el camino, Jesús es hacia dónde tienen que apuntar nuestras vidas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la Biblia. Entonces nuestras vidas, cuando se centran en Jesús, tienen sentido, tienen esperanza, tienen paz, tienen tranquilidad. Bueno, ¿cierto? Cuando lo primero, ¿cierto?, es que Jesús da luz a la vida de sus hijos.
Lo segundo, que siguiendo las instrucciones de Jesús, siguiendo lo que Él nos enseña, ¿cierto? Genera en la vida de sus hijos bendición, genera paz, genera tranquilidad, genera sentido. Muchas veces seguir las instrucciones de Jesús, como por ejemplo seguir la instrucción en ese momento, ¿cierto? Para los pescadores que estaban ahí, para Pedro y los demás, tiren la red a la derecha, eso era absurdo. Era absurdo, ¿por qué? Porque toda la noche estuvieron tratando de pescar, estaban a 100 metros, 200 metros de la orilla. ¿Cómo vamos a pescar acá si estuvimos toda la noche? Es absurdo tu instrucción. Pero cuando Dios da una instrucción que para el mundo muchas veces es absurda, absurda, y cuando los hijos deciden obedecer, entonces Dios trae luz en el corazón, luz en tu mente, luz en mi corazón, trae paz, trae bendición. Bueno, esta escena de los peces también simboliza el llamado de Dios para sus hijos. Ya varios estudiosos, ¿cierto?, revelan que esta escena de poder tirar la red y la escena de esta pesca, ¿cierto?, de abundantes peces, también simboliza el llamado de Dios para sus hijos, de ir y predicar el Evangelio, de volvernos pescadores de hombres. También era una lección para Pedro, de que él había sido llamado por Dios para poder proclamar el Evangelio, para ser discípulos, y él había perdido el rumbo. Actualmente sabemos que millones de personas están siendo pescadores de hombres, y un día va a volver Cristo a buscar a su iglesia, ¿cierto? Tal como Él lo prometió. Luego, ¿cierto? Siguiendo con los versículos, cuando reconocen a Jesús, Pedro también, nuevamente haciendo honor a su carácter ahí antes de tirar la red, ¿cierto? Bueno, en ese proceso, cuando Juan, que es el discípulo amado, le dice, reconoce que es Jesús, que es el Maestro, Pedro, ¿qué es lo que hace? Pedro rápidamente, ¿cierto?, se tira al mar a nadar, o sea, también muestra, ¿cierto?, su personalidad, su carácter. Yo voy y me tiro, ¿cierto? Y se tiró y fue ante Jesús, buscando, ¿cierto?, un encuentro con Él. Recuerden que si bien Jesús se apareció a todos los discípulos en 2 oportunidades anteriores, esta es la tercera vez, no había tenido un encuentro personal de Pedro con Jesús donde aclararan las cosas, donde pudiese sentir el perdón, donde le hubiese podido dar alguna explicación Pedro. Entonces Pedro estaba también con esa ansiedad, ¿cierto?, de tener este encuentro con Jesús, se tira ahí, ¿cierto?, a buscar a su maestro, y estaba ahí Jesús, ahí. Imagínense esa escena, estaba su maestro, y dice la Biblia con las brasas encendidas, al despuntar el alba, está Jesús en la orilla, con las brasas encendidas, con un pescado y un pan. A mí me conmueve profundamente esta escena del amor de Jesús, de su delicadeza, de las eternas oportunidades de restauración. Imagínense que es Jesús quien llama a Pedro para dejarlo todo y lo llama cuando él estaba pescando. Fue Pedro también que caminó por el mar, ¿cierto?, cuando vio a Jesús y después se hundió cuando desconfió de él o cuando dejó de mirarlo. Pedro estuvo presente cuando Jesús alimentó a 5.000 personas, ¿cierto?, con panes y con peces. Fue Pedro también quien estuvo con Jesús cuando hubo esa gran tormenta, ¿cierto?, que quedaron todos aterrorizados y Jesús calmó la tormenta. Y ahora ese mismo Jesús con quien había compartido en muchas escenas, probablemente todo eso se le vino a la mente, ¿cierto? Es un contexto perfecto para tener un encuentro entre Jesús y Pedro. O sea, Dios planificó un contexto perfecto para poder establecer una relación, una conversación íntima entre Pedro y él. Entonces, de esta forma, queridos amigos o hermanos, Jesús diariamente prepara estas escenas. Jesús todos los días, a cada instante, prepara escenas hermosas para que podamos estar con Él, para tener un tiempo de intimidad con Él. Él conoce a cada uno de nosotros y sabe cuáles son las mejores escenas,
¿cierto? Los mejores momentos. Él trata no trata, Él tiene el poder, tiene la facultad, tiene la autoridad absoluta de poder guiar, ¿cierto? Todos los contextos de nuestra vida, por más difíciles o adversos que sean, para poder restaurar nuestras vidas. Pedro venía de una noche terrible, ¿cierto? Para el olvido, como dijimos anteriormente. Y en ese contexto sale al encuentro de Pedro. Muchas veces tenemos episodios en nuestra vida tremendos, difíciles, complejos, de mucha tristeza, de mucha angustia, de frustraciones, por errores, por circunstancias. Pero en esas escenas sale Jesús al encuentro con brasas encendidas, con un pan y con un pez para compartir. Tenemos, ¿cierto?, que meditar, ¿cierto?, la importancia de tener esos tiempos con Dios, de aprovechar esas instancias, esos tiempos con Dios. Y luego de haber desayunado, yo me imagino Pedro, la ansiedad de Pedro. Bueno, yo soy muy parecido ahí en ser ansioso, pero Jesús no. Dice que luego de haber desayunado, viene este encuentro personal entre Pedro y Jesús. Del versículo 15 al 25. Dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacenta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacenta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Recuerdan los versículos que leímos al inicio? Que fueron 3 las veces que Pedro negó a Jesús. Y fueron las mismas 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro. Y Pedro, en la tercera ocasión, se entristece, tal como ocurrió cuando él le negó por tercera vez, cuando dice la Biblia que se entristeció amargamente. Con esto, Jesús busca que Pedro confirme su amor hacia él. Con esto se genera primero una restauración en la relación entre Jesús y Pedro, donde Pedro es llamado, ¿cierto?, a confirmar su amor por su maestro, por Dios, donde es llamado a reafirmar su compromiso con él y volver para aquello con lo cual fue llamado, volver a apacentar las ovejas, situación que ya había perdido de vista. Volvió, ¿cierto?, a ser llamado para dejarlo todo, por enseñar la palabra de Dios y proclamar la salvación por medio de Jesucristo. Probablemente, muy probablemente, esta escena jamás se borró de la mente de Pedro. Esta escena jamás se borró de la mente de Pedro. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque a partir de ahí, la vida de Pedro tuvo un giro de 180 grados. Su vida empezó a ser guiada por Dios, transformada por Dios. Dios lo usó grandemente para bendecir a otros, para predicar el Evangelio, para el arrepentimiento de muchas personas, de miles de personas. Y bueno, no sé si ustedes saben, pero la forma en que murió Pedro fue crucificado, tal como su maestro. Y se dice que Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza abajo, porque él no se consideraba digno de morir como su Señor. Entonces, claramente, cuando nuestras vidas tienen un encuentro personal con Dios, cuando nuestras vidas son guiadas por Dios, son transformadas por Él, son con un propósito de servirle
de honrarle, de amarle con todo el corazón. Esta es una tremenda lección para nosotros, sus hijos. Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito. Quizás muchos de nosotros estemos en nuestras vidas, tal como Pedro, disfrutando, ¿cierto?, de todas las bondades que Dios nos da cada día, situación que no es mala. Quizás cada uno está en sus propios oficios, con sentimientos de creernos poderosos, ¿cierto?, superpoderosos. Pero Dios nos dice a cada uno de nosotros, hijo, yo te llamé con un propósito, que es obedecer mis mandamientos, amarme con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Enseña la palabra de Dios a otro. Preocúpate de tus vecinos, de tus compañeros. Preocúpate de los más necesitados, de los ancianos, de las viudas, de los niños que no tienen hogar. Hoy día sabemos la realidad de cename, de niños que están ahí, ¿cierto?, sin una familia. Sabemos que hay mucha gente inmigrante, ¿cierto?, que está en situaciones difíciles en nuestro país. Es cosa de ver nuestro entorno y ver que cuánta gente tiene necesidad. Y Jesús estuvo con aquellos que padecían necesidad. Jesús también nos enseña en su palabra que cuando nosotros nos preocupamos de los más necesitados, de llevarle un vaso de agua a aquel que necesita, es como si se lo hiciéramos a Él. Entonces, Dios nos llama a volver nuestra vida a Él, a no perder el rumbo. Y esto implica un sacrificio. En la vida de Pedro implicó un sacrificio, el sacrificio también duro, ¿cierto?, de morir crucificado. Para nosotros quizás no es como la misma situación, ¿cierto?, pero el sacrificio es tiempo, es recursos, es mente, es concentración, es dejar nuestras comodidades muchas veces, y es a lo que Dios nos llama. También es mi deseo que nuestra iglesia, que la iglesia que somos cada uno de nosotros, podamos abrir nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro entorno y ser más generosos con compartir con nuestro entorno. Bueno, si alguno de ustedes o alguno de nosotros perdió el rumbo, como Pedro lo perdió en algún momento, sigue su vida, ¿cierto?, como Pedro lo estaba haciendo, entonces es tiempo de volver a estar con Dios, de volver a desayunar con Él, de volver a compartir ese momento de intimidad. Dios todos los días tiene la mesa puesta, ¿cierto?, para que cada uno de nosotros pueda tener un tiempo con Él, tiempo importante, ¿cierto? Entonces, es importante que podamos meditar sobre la importancia de tener esos tiempos, de esforzarnos por tener esos tiempos. Bueno, luego en el versículo 20, Pedro nuevamente, ¿cierto?, saca la vista de Jesús y se enfoca en Juan, quien estaba también en esa escena, ¿cierto? Y estaban caminando y Pedro le dice, ¿y este qué? ¿Qué hace acá en el fondo? Y Jesús le responde, ¿y si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué? ¿A ti qué? ¿Y si yo quiero que él siga vivo hasta que yo vuelva, a ti qué? Y dice, tú sígueme nomás. Eso lo dice textual en la Biblia. Entonces, aquí viene otra lección para nosotros, ¿ya? Y con esto vamos a ir terminando. Que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, ¿ya? Que nuestra vida no tiene que estar puesta en el de al lado. A Pedro fijó la vista en Juan y dice, oye, pero ¿y este qué? ¿Qué hace acá? Y Jesús le responde, y si yo quiero que él permanezca vivo, ¿tú qué? Tú sígueme. Tu tema no es preguntar ni cuestionar la vida de tu hermano ni quién está al lado. Tú sígueme instrucción. Entonces, otra lección que Dios nos da es que Dios tiene un trato personal, un tiempo personal con cada uno de nosotros. Entonces, nuestra mirada tiene que estar en Jesús y no en mi vecino, ni mi amigo, ni mi hermano, ¿cierto? Porque a él lo bendice, porque a mí no, porque a él le va bien, porque él trabaja y yo no.
¿Por qué si yo trabajo tanto, por qué ellos no? Nuestra relación es personal con Dios. Nuestro servicio es personal con Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros a amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, enseñando de su palabra, preocupándonos de ellos. Esa es la misión. Ese es el camino que Jesús quiere que sigamos. Entonces, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, a partir de esta meditación bíblica, ¿cierto?, podamos volvernos a Dios, podamos restablecer esa relación con Dios, podamos sentarnos con Él a la mesa, podamos arrepentirnos de nuestra frialdad, de nuestra autosuficiencia, y podamos cumplir el mandato que Dios nos dio de ir y proclamar el Evangelio a todas las personas, a todo nuestro entorno, de ir y preocuparnos de nuestro entorno, preocuparnos de nuestros vecinos, de preocuparnos de nuestra gente en Copiapó, en Huasco, en Antofagasta, en Iquique, donde sea, de abrir los brazos, ¿cierto?, entregar amor como Jesús lo hubiese hecho, ¿cierto?, si estuviera acá, y enseñar de la palabra de Dios para que todo aquel que Dios quiere se arrepienta y tenga la vida eterna. Un abrazo, querido hermano, querida hermana, y vamos a orar para poder finalizar. Oremos. Gracias, Padre, por esta meditación de tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos, ¿cierto?, de la vida de Pedro, de cómo tú, saliendo a su encuentro, lo transformas completamente para tu servicio. Gracias, Padre, por tener tanto amor hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque cada día preparas un desayuno hermoso para cada uno de nosotros, para estar cerca tuyo, Señor. Ayúdanos a disfrutar ese tiempo contigo, a disfrutar ese tiempo de intimidad. Y llévanos, úsanos, Señor, como instrumentos para proclamar el Evangelio, para apacentar, ¿cierto?, y cuidar personas, Señor, para poder acompañar personas, Señor, y preocuparnos de aquellos que más necesitan, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes,
Bien, queridos amigos, queridos hermanos, junto a Nicolás vamos a terminar el culto. Vamos a orar juntos para poder finalizar. Oremos. Gracias, Padre, por este hermoso culto que hemos tenido en el día de hoy. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados. Gracias por poder reunirnos a la distancia. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, que tú pongas paz, alegría en sus corazones, Señor, que tú puedas llevarnos a cada uno de nosotros a meditar en tu palabra, a volvernos a ti y a poder cumplir, Señor, con tu mandato de poder compartir el Evangelio con todas las personas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chao, amigos. Chao, chao. Cantemos juntos. Que el Señor te bendiga, que te guarde, y que haga su rostro resplandecer